¿Cuándo? Bien, vamos a comenzar ahora preguntas y respuestas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, queremos que en este momento tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, esa luz que nos ilumine y podamos aclarar todas las dudas, disipando las tinieblas del error, del engaño, de la mentira y la falsedad. Que tu palabra, Señor, nos permita tener una fe firme, que nada ni nadie nos pueda hacer tambalear. Gracias, Señor, por reunirnos como hermanos para oír lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias por esa carta de amor que es las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz y que todos nosotros podamos dejarnos guiar por tu palabra y transformar por la acción de tu Espíritu. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, obra en cada uno de nosotros según tu voluntad. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este compartir. Si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y nos está acompañando en la noche de hoy, que por favor levante la mano para saber. Algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y que nos esté acompañando, que levante la mano por favor para dar la bienvenida. Bueno, si no quiso levantar la mano, de todas maneras sea bienvenido. Vamos a un segmento de preguntas y respuestas. Vamos a darnos la oportunidad de compartir como hermanos y que quiera preguntar. Por este lado pueden hacer la fila para preguntar. Creo que por aquí alguien tiene, lo de aquí arriba tiene una pregunta primero. ¿Quién es el que tiene una pregunta? Por aquí pueden pasar a hacer la pregunta, por el lado aquí, por el lado izquierdo. Creo que el hermano Pedro, creo. Nos va a hacer una preguntita primero. Hagan ustedes ahí la colita. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Hola, padre. Mi pregunta es, hace unos cuantos años, aquí en nuestra parroquia, surgió unos hermanos que salieron de la iglesia y ahora se consideran sirio, ortodoxa y todavía se dicen católicos. Y están yendo a otro, digamos, levantaron como una iglesia, algo así, separado. Entonces, el sacerdote de ellos fue excomulgado allá en Guatemala. Y mi pregunta es, ¿nosotros podemos ir a esa iglesia o es ese, digamos, que llaman iglesia ahí, o no? Esa es mi pregunta, padre. Gracias. Si el sacerdote fue excomulgado de la iglesia, no está excomulgado. Y el que vaya con él está perdiendo el tiempo. Está desconectado. No sé si ustedes alguna vez han visto que cuando un árbol tiene ramas y usted le corta la rama o un gajo, se desconecta y muere. Y eso se llama excomulgar. Cuando se desconecta del tronco que es la iglesia, ya no puedo estar yo buscando allí qué.
se marchitan, los frutos allí se marchitan. Existe la iglesia ortodoxa, pero esa iglesia sí, pero no que cualquiera funde una secta y diga que es la iglesia ortodoxa, no. Si es la iglesia ortodoxa histórica, pues es así la iglesia que trae la sucesión apostólica. Y donde no haya sacerdote, usted puede confesarse con uno de ellos o puede recibir la Eucaristía con ellos. De los demás, ninguno, con más ninguno puede hacerlo. Y más todavía si es un sacerdote excomulgado y viene y funda una secta y le pone un nombre ahí raro. No, así no es. Y el católico debe estar muy, pero muy claro en eso. Debemos preocuparnos y estar atentos de saber en qué iglesia estamos y quién está presidiendo la Eucaristía, quién está confesando. Porque no, pero es que yo vi que tenía clérima. Hay algunos que tienen clérima y no son curas, y otros que no tienen clérima y son curas. Sí, eso no. Cualquiera se puede poner un clérima. Cualquiera se puede poner un clérima. Y eso no hace nada en la persona. Lo que hace es lo que lleva dentro del sacerdocio, es en el ser de la persona. No es algo externo, es algo interno de la persona. Hay que tener mucho cuidado y más todavía cuando ya se sabe que ha sido excomulgado y funda una secta, peligro. Peligro porque los dos caen en el mismo hueco. ¿Se acuerda? Si un ciego guía a otro ciego, los dos van al mismo hoyo. Otra preguntita. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, cuando un matrimonio está fuera de la iglesia y es supuestamente consagrado por alguna otra iglesia o pastor, ¿es válida? Realmente existe el matrimonio ante los hombres y existe el matrimonio ante Dios. Ante los hombres es cuando los hombres no tienen la autoridad que Dios le dio a los apóstoles y comienzan a hacer matrimonio. No sé si ustedes recuerdan o ustedes lo hicieron. Nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos al papá y a la mamá y había alguien que hacía el matrimonio y la tomaba de la mano y decía: yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quedaron casados? Pero invocaron a Dios, pero hicieron una bendición y lo declaró marido y mujer y hacía todos los pasos. Usted ama a esta persona, sí lo amo, todos los pasos. Pero era obra de teatro, porque no tenía la autoridad. Existen matrimonios que no son de Dios, que son de los hombres, pero son matrimonios ante los hombres, pero no ante Dios. Nosotros reconocemos que ciertamente es una familia, que ellos llevan una familia, que deben comportarse como familia, pero les falta esto, la consagración a Dios a través de la bendición del sacerdote. Hace falta porque Dios quiere que sus ministros sean los que ejerzan esos ministerios o estos sacramentos. ¿Por qué no? En primer lugar, porque los protestantes no creen en los sacramentos. En segundo lugar, porque no son la iglesia de Cristo, no traen la sucesión apostólica. Hoy eran un borracho, un sinvergüenza, un asesino. Mañana agarra la Biblia y él mismo se declara pastor, funda una iglesia y dice: ahora vengo y los caso. ¿Y con qué autoridad? El Espíritu Santo me mandó y me habló por teléfono y me dijo: Petronilo, funde una iglesia y a usted lo nombro pastor. De esos hay muchos en el mundo. Pero yo quiero que ustedes vean que los sacramentos Jesús los deja a través de sus ministros. Y cuando lo hace un ministro del Señor, un apóstol del Señor, es
como si lo hiciera el Señor. Miremos primero el bautismo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia dice que Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero después va a decir que no era Jesucristo quien bautizaba. Pero si no era Jesucristo que bautizaba, ¿por qué decía que Jesucristo bautizaba más que Juan? ¿Quién bautizaba de parte de Jesucristo? Para que vean ustedes que los sacramentos los realiza el ministro del Señor y es como si lo hiciera el Señor. Vamos a oír. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos. Aquí está la afirmación. Otra vez. Jesús hace. Mire, Jesús hace. Y bautiza más discípulos. Aquí la Biblia está diciendo que Jesús bautizaba más discípulos. Más discípulos que Juan. Aquí está claro. Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero ahora observen cómo la Biblia con tanta claridad dice que no era Jesucristo que bautizaba, sino sus apóstoles, y es como si lo hiciera el mismo Señor. Pongan cuidado. Aunque Jesús no bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba. Siga. Sino sus discípulos. Aquí es donde la iglesia dice, cuando un discípulo de Jesucristo realiza un sacramento, es como si fuera el mismo Jesucristo, porque está escrito, pruebas tengo. Si es como si fuera el mismo Jesucristo, entonces veremos cómo San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que Jesucristo tiene sus embajadores y es como si fuera Dios mismo el que actuara. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Aquí es donde está que Jesucristo tiene sus ministros, sus embajadores, sus representantes. Dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Está leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Aunque le quitaron sabiduría. Bien. Somos embajadores. Observe. Somos embajadores. ¿Por qué decía que Jesucristo bautizaba? Porque eran sus embajadores quien lo hacían. ¿Y qué significa somos sus embajadores? Otra vez. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Observe, como si Dios, los embajadores de Cristo, son representantes ¿de quién? De Dios. Repítalo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera Dios quien rogase por medio. Este por medio significa que Dios obra por medio de los hombres. Al punto que en el capítulo 6, versículo 1 dice, 6:1, ahí mismo, 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios. Por eso cuando en la Biblia, en San Mateo capítulo 19, versículo 5, dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, es lo que Dios ha unido por medio de sus ministros, sus colaboradores, sus embajadores, que es como si fuera el mismo Dios, al punto que Jesucristo bautizaba más que Juan, aunque no era él, sino sus discípulos. Dale. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto,
Lo que Dios juntó, Lo que Dios juntó, ¿cómo va a venir Dios? Nunca lo va a ver usted que Dios vino. Pero para eso están sus embajadores, sus colaboradores, sus ministros, como si fuera Dios mismo. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. aquí está entonces el santo matrimonio como sacramento por medio de los embajadores del Señor. Cualquier persona no puede casar. Claro, sí. Cualquier persona se declara pastor y ya puede casar. Pero ese matrimonio no es verdadero, es falso, es una obra de teatro. Entonces, esa persona que sea casado por los protestantes, se convierte a la iglesia, tiene que ir ante el sacerdote que le dé la bendición para que sea un verdadero matrimonio. Gracias por su pregunta. Tengo una hijastra y tiene un bebé pequeñito, que es mi nieto. Yo le digo que lo bautice y ella dice que para qué. Que si llegara a morir el niño, que a dónde va, que como quiere es un niño, no tiene pecado. La pregunta clave es la primera que usted hizo. La pregunta clave es, ¿para qué? Esa es la pregunta clave. Y hoy yo quiero responder, ¿para qué? Católicos y protestantes que me están escuchando, no me importa dónde esté y lo que sea, pero yo quiero responder a la pregunta que le hace esta mujer a usted. ¿Para qué? Según la Biblia, hay muchos ¿para qué? No sé si ustedes en Venezuela, cuando llegaron los cubanos, nos invadieron, estamos invadidos de cubanos en Venezuela, pero no cubanos buenos, sino cubanos malos. Los buenos, pues, se fueron para otros lugares. Y otros por ahí, no todos son malos, pero sí, echando broma. Pero sí, la mayoría son, pues, esos que van a sembrar terror en Venezuela. Y llevaban una pastilla que usted decía, tengo dolor de cabeza. Esta pastilla es buena para el dolor de cabeza. Usted decía, me duele la espalda. Esta pastilla es buena, la misma pastilla. Tengo dolor de estómago. Esta pastilla es buena. Una pastilla para todos los dolores. Entonces, usted simplemente tenía que decir qué dolor tiene y el doctor le decía, el supuesto doctor le decía, esta pastilla es buena para eso. Entonces, pero esa me la recetó usted la vez pasada para el dolor de cabeza. No importa, porque esta pastilla sirve para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para el dolor de barriga, para el dolor de piernas, para el dolor de todo. Cuando uno sabe para qué sirve esa pastilla, sirve para esto, para esto. Puede ser que usted no tenga dolor de cabeza, pero si tiene dolor de espalda, sirve para eso. Puede ser que no tenga dolor de cabeza ni dolor de espalda, pero si sirve para dolor de barriga, de estómago, pues para eso le sirve. La Biblia viene a mostrar que el bautismo sirve para varias cosas. Y es necesario que el mundo entero sepa para qué. ¿Por qué es necesario? Porque los protestantes tienen una mentira descarada. ¿Cuál es la mentira descarada? Doctrina diabólica. Esta. El bautismo es, escuchen, solamente. Ese es el problema de los protestantes. Ahí está la mentira. Solamente para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, por tanto, no se bautiza. Mentira, solamente para el perdón de los pecados. Esa es la mentira, esa es la doctrina diabólica. Y cuando digo doctrina diabólica es porque no está en la Biblia. Ningún protestante me puede mostrar a mí donde diga la Biblia, el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Eso es doctrina diabólica. Yo le puedo mostrar que la Biblia dice que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Pero la mentira, ¿dónde está? Cuando dicen solamente, ahí está la mentira. Protestante, bautismo para el perdón de los pecados. Católico, bautismo para el perdón de los pecados. ¿Pero los dos enseñan lo mismo? No.
El protestante enseña bautismo solo para el perdón de los pecados. Y la iglesia dice, sí es para el perdón de los pecados, pero no solo. También sirve para otras cosas. Y la pregunta de ella es clave. ¿Para qué? Protestante que me escucha, agarre su Biblia y aunque sea una vez en tu vida, sepa para qué sirve el bautismo. Para que deje de estar diciendo tonterías que no bautiza a su hijo porque no tiene pecado. Ciertamente el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Eso no lo negamos. Pero sirve para eso y para muchas cosas más. Y si usted no quiere bautizar a su niño porque su niño no tiene pecado, debe bautizarlo para otras cosas más. ¿Cuáles? Ejemplo, de la misma Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Gálatas 3:27. Y ustedes van a poner la lupa, le van a hacer zoom y verá que ahí no dice solo para el perdón de los pecados. Aquí dice, ni siquiera dice que para el perdón de los pecados. En otras citas dice que es para el perdón de los pecados. Pero aquí dice para otras cosas. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Aquí Cristo. está claro, aquí está claro. Todos, y ese todo significa hombres, mujeres y niños. Aquí no dice todos menos los niños. No, y estoy leyendo de la Reina Valera. Observen que dice todos, sin excepción. Repítalo. Porque todos los que habéis sido bautizados Hombres, mujeres y niños. Todos los que han sido bautizados, siga, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿para qué sirve el bautismo? ¿Para qué? Para revestirnos de Cristo. Aquí no habla para el perdón de pecados. Aquí habla para revestirnos de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿es interesante o no la pregunta que le hicieron a ella? ¿Para qué sirve? Es interesante que la Biblia nos diga. El bautismo es para revestirnos de Cristo. Entonces la mamá debe hacerse una pregunta. ¿Quiero o no quiero que mi hijo se revista de Cristo? Ahí está el secreto. No, pero es que mi hijo no tiene pecado. Perdón. La pregunta no me la he entendido. El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? Es que mi hijo no tiene conciencia de lo que va a hacer. Perdón. Use el pote que Dios le ha dado. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Para qué más sirve el bautismo? Siga. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ahora paren la oreja. A ver, con el bautismo, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿Qué ganamos? ¿Para qué sirve? Dale. Porque todos, Ahí, todos, hombres, mujeres y niños. Ahí no dice todo menos los niños. Ahí no dice solo los adultos. Ahí dice todos. Vamos a ver qué pasa con todos los que han sido bautizados. Otra vez, todos. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Para qué nos bautizamos y bautizamos a los niños? Para ser uno con Cristo Jesús. Pertenecer al cuerpo de Cristo, ser uno. Entonces yo le pregunto a su mamá, le pregunto al papá, ¿usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, o sea, pertenezca al cuerpo de Cristo? Es que mi hijo no tiene pecado. No me entendió la pregunta.
¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, pertenezca al cuerpo de Cristo? Eso es lo que tiene que responder. Y luego viene otra parte. ¿Para qué sirve el bautismo? Escuche lo que viene. Y si vosotros sois de Cristo, Otra vez, repítalo. ¿Qué gana con uno bautizarse? y si vosotros sois de Cristo, ¿Para qué nos bautizamos? Repítalo. y si vosotros sois de Cristo, ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a Cristo. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo pertenezca a Cristo o al diablo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué sirve el bautismo? Es que mi hijo no tiene pecado. Tonto, no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando que si usted quiere que su hijo pertenezca a Cristo, porque la Reina Valera dice que con el bautismo pertenecemos a Cristo. Es que mi hijo no tiene uso de razón. No me importa. ¿Quiere o no quiere que pertenezca a Cristo? ¿O quiere que pertenezca al diablo? ¿A quién quiere que pertenezca? Los católicos decimos, yo quiero que pertenezca a Cristo, porque sabemos que el bautismo es para revestirnos de Cristo, para ser uno con Cristo, para pertenecer a Cristo, también para el perdón de los pecados, pero no solo para el perdón de los pecados. ¿Para qué más sirve el bautismo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué más? Según la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dale. ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham soy cuando nos bautizamos. ¿Y qué significa eso? Ahí viene, paren la oreja. Y herederos según la promesa. ¿Usted quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene pecado. Quítese eso de la cabeza que le inyectó el pastor, doctrina diabólica. ¿Quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene uso de razón. Aunque no tenga uso de razón, puede ser heredero. Su hijo, desde chiquitico, es heredero, si usted le dio el apellido. Si se bautiza, pasa a ser heredero. ¿Y qué significa heredero? Que lo que tiene el papá le pertenece a él. ¿Qué significa heredero? Que pasa a ser hijo. ¿Quién es el heredero? El hijo. Con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que somos herederos. ¿Y quién es el heredero? El Hijo de Dios. Cuando el diablo mueve a un pastor protestante, porque no es Dios, el que lo mueve no es el Espíritu de Dios. El diablo mueve a un pastor protestante para que no bauticen a un niño. Es porque el diablo no quiere que ese niño se revista de Cristo. No quiere que ese niño pertenezca a Cristo. No quiere que ese niño sea heredero del reino de los cielos, o sea, no quiere que sea hijo de Dios. Porque el diablo tiene esperanza de agarrárselo para él. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, la Sagrada Escritura es claro para qué sirve el bautismo. Si estoy diciendo mentiras, pues que lo comprueben los protestantes con la Biblia. Que lo lean a ver si estoy diciendo mentiras. No es que el pastor quítese de la mente lo que diga ese mentiroso. Vamos a creerle a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En su palabra está a punto. O si no, que venga ese fulano pastor y me muestre a mí donde diga prohibido bautizar a los niños, es malo bautizar a los niños, debemos bautizar solamente a los adultos. Pero es que yo encontré en la Biblia que se bautizaban los adultos. Sí, yo también me sé las citas. Pero también sé donde dice que se bautizaban familias enteras. Y donde por la fe del papá se puede bautizar también el hijo, el niño. Es mentira de Satanás, doctrina diabólica. Otra pregunta, pues. ¿Por qué tenemos imágenes de Jesús y María si podemos creer en Dios espiritualmente? Porque las imágenes
nos ayudan a nosotros a saber con quién estamos hablando. Porque antes de venir Cristo no podíamos tener imágenes. Cuando ya viene Cristo podemos tener imágenes. Colosenses capítulo 1, versículo 15, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. En el capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios que no se puede ver. Entonces ya tenemos imagen. Escuchémoslo. Él es la imagen Ahí del está, Dios ahí. invisible. No corra, niña, no corra. Otra vez. Él Jesucristo. es la imagen Ya tenemos con Jesucristo, ya tenemos la imagen de quién. del Dios invisible. Ya tenemos con Cristo lo que en el Antiguo Testamento no tenían. En el Antiguo Testamento no podían tener una imagen de Dios porque no existía. Pero ya en el Nuevo Testamento Él es la imagen del Dios invisible. Y Colosenses 2.9 dice, Colosenses 2.9, también de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que efectivamente en Jesucristo reside la plenitud de la divinidad de Dios. Vamos a oírlo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Entonces, sí podemos tener una imagen de Cristo, una imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios que no se puede ver. Lo dice la Biblia y lo dice la Reina Valera. ¿Y por qué nosotros tenemos imágenes dentro de la iglesia? Porque es que la imagen, ciertamente podemos hablar con Dios sin imagen, eso es verdad. Pero a ver, le voy a hacer una preguntita. ¿Su mamá nació dónde? ¿No sabe usted dónde nació su mamá? ¿México, en Guatemala, en Guatepeor o dónde? No saben dónde nació su mamá. Vamos a ponerle que su mamá nació en México. Vamos a ponerle. Entonces allá está su abuela. Y todos los días su mamá llama a la mamá de ella, a su abuela. ¿Cómo llama usted? ¿Karina? Kelly. Y entonces le dice, Kelly, para que salude a su abuela. Y dice, abuelita, ¿cómo está, abuelita? Bien, mi tica, bien, mi tica. Ajá. Usted habla con su abuela, comparten. Bien bonito. Ahora, ¿qué tal que su mamá dijera, no por llamada, sino por videollamada? Mire, aquí está su abuelita. Y usted ve que la abuelita, ¡abuelita, ¿cómo está? ¿Cómo le parece mejor? ¿Por pura llamada o por videollamada? Videollamada, porque usted ve y usted oye. Cuando nosotros tenemos las imágenes, es porque preferimos la videollamada. Sabemos que estamos hablando pero una imagen nos ayuda a nosotros a sentirnos más cercanos. Es una imagen. Si usted le mete un tiro a la imagen de su abuela, no mata a su abuela. Ella está en México, se parte el celular, porque es una imagen. Pero esa imagen nos ayuda a tener una idea con quién estoy hablando. Para eso son las imágenes. Padre, buenas noches. Primeramente, mucho gusto. Primeramente, ¿sí se oye? No sé. Bueno, yo primeramente quiero darle las gracias porque gracias a usted siento que estoy como reforzando mi fe. Yo siempre he sido católica desde siempre, pero a lo mejor tibia. Y bueno, a mí me acaba de pasar algo bien terrible. Siento que ese ha sido mi llamado, tal vez. Yo perdí a mi mamá hace unos meses. Gracias a sus videos, a las palabras, todo, o sea, sus prédicas, todo eso, yo he podido salir adelante. Pero quería preguntarle cómo puedo curar mis heridas. Siento que traigo muchas heridas desde siempre, desde mi niñez. Y ahora, con lo que me pasó con mi mamá,
siento, tengo bastante como rencor porque, y que me perdonen si personas, ofendo a algunas personas, pero tal vez yo esperaba más. Sentí que no estuvieron conmigo como personas que me conocen. Y tuve un año luchando con mi mamá. Ahorita la perdí hace como 4 meses y me he quedado como resentimiento porque siento que ni personas como de mi iglesia, muy poquitas estuvieron conmigo. O sea, yo sé que tenemos que como apoyarnos en momentos así, y yo me he sentido muy sola, casi sola con mi familia, que es muy poquita, yo la enterré. Entonces yo quiero saber cómo puedo curar ese resentimiento que tengo. Más. Sí, es un error cuando en la iglesia no se apoya a las personas en estos momentos, y ahí es donde los protestantes son capaces de pescar. Ahí es donde los protestantes pescan, porque encuentran a la persona pasando por un momento difícil. ¿Y qué más? Lo de la iglesia, pues no me apoyaron. Aquellos sí me apoyan, me voy con ellos. La persona que no tiene la madurez espiritual se va. Es un error de entre los cristianos de no ayudarnos, de no apoyarnos. Ciertamente es un error. Pero en segundo lugar, debo decirle que no entiendo por qué usted dice que perdió a su mamá. Mi mamá también se murió y yo no la perdí. Y no he sentido un momento que perdí a mi madre. Al contrario, creo que la gané. Porque se fue con Dios y ella estaba pues sufriendo. Y sufriendo por la situación del país, sufriendo por lo que estábamos pasando. Y ella murió y se fue. Y nunca yo había tenido a mi mamá tan cerca como ahora. Antes, mi madre, yo quería llevarla a mi parroquia, estar con ella, compartir con ella, y mi padre nunca lo permitió. De vez en cuando iba, me visitaba, pero él le ponía fecha y tiene que irse ya. Y decía, Dios mío, yo quiero que mi madre me acompañe en mi parroquia, quisiera que me acompañara. Cuando mi madre murió, no hay un día que yo me sienta solo sin mi madre. Todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, siento la compañía de mi madre, la cercanía de mi madre. Yo no la perdí, yo la gané. Y la gané tanto la compañía como saber que se fue con Dios a una mejor vida. Y entonces no entiendo por qué usted la perdió. Pero luego, la otra parte es, nosotros somos cristianos, somos creyentes. Jesucristo nos dice que existe un reino de los cielos. Eso no es mentira, eso es verdad. San Pablo es muy claro. Bueno, vamos a mirar primero Jesucristo, capítulo 14 de San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 1, que me gustaría que lo leyera usted todos los días, pero no solamente lo leyera, lo creyera. Yo lo hice. El mismo dolor que usted sintió, yo también lo sentí. A diferencia que yo creí en la palabra. La leí y me la comí y creí en eso. O sea, San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: No se turbe vuestro corazón. No se turbe. No se entristezca, no se amargue, no se turbe. No has perdido a tu madre, no la has perdido. Quítese de la mente que usted perdió a su madre. Jesucristo dice, otra vez, no se turbe. Usted está turbada. Y Jesucristo dice, no se turbe. Otra vez, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto es lo que te falta. Y hoy Dios lo ha permitido que vengas para que lo escuches. Cree en Dios. Yo lo hice. Y le puedo dar garantía y seguridad de que eso es verdad. Cree en Dios y cree también en mí, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la promesa que hay que creer? Dale. En la casa de mi padre. Allá para donde se fue su mamá, en la casa de mi padre,
muchas moradas hay. Hay también para su mamá, no la perdió, se fue para el cielo. Siga. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no fuera así, Jesucristo mismo nos hubiese dicho que no existía el cielo, que eso eran mentiras. Siga. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es perder a un ser querido, eso no es verdad. Dios dice, voy a prepararles un lugar. Siga. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted no ha perdido a su mamá, usted perdió la fe, pero a su mamá no la ha perdido, porque Dios se la llevó con él. Dice, después que le haya preparado un lugar, vendré y me la llevaré conmigo. Y usted está triste porque Dios se llevó a su mamá con él. Usted está triste porque Dios se llevó a su mamá y le dio una mansión en el cielo. Usted está triste porque Dios le dio el tesoro más grande a su mamá. Usted está triste porque está viviendo su mamá con el Todopoderoso, con el que es la vida, la felicidad plena. Usted está triste por eso. Ciertamente es no gustar la palabra del Señor, y Dios hoy le permite que venga para que la medite. Y si tiene tiempo también puede meditar 2 Corintios 5 del 1 en adelante. Lo puede leer usted en su casa. Ahorita no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero lo puede leer. Y ahora, sanar las heridas. Todos tenemos heridas, de una clase o de otra. Y esas heridas sanan. Y solamente sanan a través de dos cosas. Uno, del perdón. Y dos, cuando usted se abandona en la mano de Dios y le dice, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes. Toma mi vida, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Hazme una nueva criatura, sana mi corazón, sana mis heridas. Pero se deja abandonar en la mano de Dios, se deja transformar por Dios, deja que Dios vaya moldeando su vida. Para sanar las heridas, dos cosas. Aprende a perdonar, y perdonar significa no recordar el daño que esa persona me hizo, o no recordar que me dejaron sola, que me abandonaron, no recordarlo. Segundo, orar por esa persona. Tercero, hacerle el bien. Cuando se le muera la mamá a ellos, usted va y los acompaña y los anima para enseñarles lo que ellos no saben. Pero es perdonar para poder sanar las heridas. Y luego dejar que sea Dios quien entre en tu corazón y sane las heridas. Podría decir, cambiar el método de la fe. El método de nosotros, la fe que nos enseñaron, es una fe racional. Es una fe en un Dios que está allá lejos y tengo que gritarle para que me escuche. Y está lejos y solamente tengo que pedirle que me ayude para que venga y se vuelva a ir. Y eso no es así. La fe verdadera es no una fe racional, es una fe de convicción y es una fe del corazón donde me lleva a mí a no creer en un Dios allá lejano, sino un Dios que es el Emmanuel, Dios con nosotros, que vive en mí, como dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿No sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en nosotros? Entonces es dejar que ese Dios habite en nosotros. Cuando ese Dios habita en nosotros, sana las heridas, libera, purifica, santifica, cambia el método, deja de pensar en el Dios lejano y comienza en oración a hacer un trabajo. No hable, no pida nada, solamente convénzate de que Dios está en ti y tú en Él, que Él vive en ti, que soy templo del Espíritu Santo. Y ahí dejo que Dios habite en mí, mínimo 1 hora diaria, mínimo. Ya no le tienes que pedir nada. Dios sabe qué heridas tiene, Él sabe cómo curarla, Él quiere curarla, Él quiere liberarte, Él quiere purificarte, Él lo quiere, no tienes que pedirle, Él lo sabe todo. Lo único que tienes que decirle, yo soy el barro y tú eres el alfarero, haz conmigo lo que quieras. Ahí está el secreto. Si haces eso, verás. Si no lo haces, sufrirá toda la vida. Pero si lo haces, pare de sufrir.
¿Puedo hacer más preguntas? Bueno, no le terminé de decir también a usted, apenas lo empecé a ver sus videos. Mi esposo fue el que lo descubrió y fue amor a primera vista. Me encantó desde que lo empecé a ver, fue desde a finales de diciembre que lo empezamos a ver. Y pues yo estoy muy agradecida porque yo siento que he reforzado mi fe porque gracias a sus videos, sus prédicas, o sea, yo siento que tengo una gran fe viva y con lo que viví, con el dolor que estuve pasando, es como un llamado que yo siento que Dios, que tal vez yo no me acercaba y de esa forma siento yo que es como un legado que me dejó ella. Y gracias pues a ese dolor y sus prédicas yo siento que incluso me quiero integrar pues más en la iglesia, pero no sé cómo porque soy bien tímida, no sé cómo hacerlo, pero estoy en el camino y espero que ore por mí usted. Y le quiero dar las gracias. Y bueno, lo que le quería, porque a veces digo, no sé por qué los hermanos evangélicos no ven clarito como vemos nosotros. Yo tengo 2 hermanos que son los únicos 2 hermanos. Uno es evangélico, el otro no es nada, pero no quiere, aunque yo le hable, él dice que es igual, es todo lo mismo, como dice usted, y está bien enclochado como en las imágenes, que dice que adoramos imágenes, como en lo de Pedro, que dicen ellos que Pedro no es la piedra, que ahí, o sea, son casi de todo protestan. ¿Y cómo se les puede hablar? ¿Cómo se les puede? A mí me gustaría, como dice usted, como dice usted ¿por qué no me das la mano? Yo quiero dar la mano. O sea, incluso ahora yo ya me he atrevido a hablar con personas de otro, que antes incluso déjeme decirle que yo también pensaba que era igual. O sea, yo siempre he sido católica y por nada yo me voy a otra iglesia, no me muevo de la iglesia católica. Pero yo también pensaba que, yo creo que en otras iglesias también hay salvación, o sea, todo es igual. Incluso yo pensaba que era pecado no abrirle la puerta a los hermanos separados. Y no recuerdo ahorita, pero son muchas cosas que usted me ha ayudado a aclarar. Lo que tiene que hacer es una cosa, prepararse, agarrar los videos y comenzar a estudiarlos. Y estudiar un tema. Si el tema es las imágenes, agarra solo las imágenes, estudia el tema. Y cuando se vea con su hermano, agarra lo que ha estudiado, agarra la chuletica y comienza a mirar y le comienza a predicar. Pero no lo haga sin antes orar. Y no lo haga para convertirlo. Haga simplemente para predicarle y deje a Dios ser Dios. A usted le toca predicarle, a Dios le toca convertirlo, a usted no le toca convertirlo. No le quite a Dios el puesto. Usted le predica, siempre le predica y ora antes y después que le predique va y ora y le dice, Señor, hice mi trabajo, ahí te dejo el tuyo. Y así, una y otra vez. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta las tuétanas, no hay ser humano que pueda resistir. Es una espada de doble filo. Usted puede meterse a lo más profundo. Y luego, ahí también puede compartirle los videos. Si no los ve, no importa. Pero usted se los manda. Que los borren, no importa. Algún día lo verá por casualidad. Eso es lo que tienes que hacer. Ánimo. Sigue adelante. Pues. Buenas noches, Padre. Yo tengo un hermano y mi cuñada, ella lo lleva a la iglesia episcopal. Yo les digo que no es, ella dice que es lo mismo, que porque el padre da la hostia, se viste igual y todo, que es lo mismo. Entonces yo les he dicho que no, que eso no es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces mi pregunta es, inclusive me ha dicho que cuando no puede el supuesto sacerdote dar la misa, su esposa es la que da, la sacerdota, dice ella, mi cuñada, la sacerdota dice, da la misa. Entonces le digo, ¿cómo sacerdota? Le digo, no, que yo sepa no hay mujeres sacerdotas.
en lugar de decir sacerdotisa, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué tanto la Iglesia Episcopal tiene, si la acepta la Iglesia Católica o por qué es lo mismo, dicen ellos? Exteriormente es lo mismo. Se compra un clérigma, se lo pone, se compra una sotana y se la pone, se ponen los ornamentos, van, compran pan allá a las hostias y compran vino. Exteriormente es lo mismo. Pero espiritualmente no es lo mismo porque es una iglesia fundada por hombres, no viene de Cristo, es simplemente, usted sí ha visto el oro y la fantasía, el que no conoce dice lo mismo. Pero el valor no es lo mismo, no es igual, aunque aparente. Usted mira la sal y mira el azúcar, están los dos allí y usted dice es lo mismo. Pero cuando usted le echa la comida o le echa el agua, se da cuenta que no es lo mismo, aunque se parezca. La persona que dice es lo mismo, imagínese usted que la esposa suya pone allí el pote donde está el azúcar y la sal, y cuando va a echarle algo a la comida dice, eso es lo mismo, agarremos, y le da comida a usted dulce. No es lo mismo, es distinto, pero se parece. A eso sí es verdad, que se parece. Pero Dios no mira las apariencias, Dios mira lo que hay dentro del corazón, si hay sinceridad, si viene de Dios o no. Esa no es iglesia de Cristo, eso es una mentira. El diablo es padre de toda mentira, el diablo engaña de muchas maneras. Y es una manera fantástica, maravillosa, que quedó como al niño al dedo para el diablo. Poder engañar a los católicos con una iglesia donde se llamen sacerdotes, donde se pongan sotana, donde digan que celebran la misa, donde repartan la hostia, donde repartan vino, diciendo que eso es lo mismo. Eso es un engaño más grande, mayor del diablo. Pero no es correcto, no es la iglesia de Cristo y no debemos estar creyendo en eso. Inclusive ella tuvo un sacramento según con ellos. Yo sé que son sacerdotes que han sido descomulgados, ¿verdad? Los que están ahí. No todos, algunos sí, pero no todos. Buenas noches, Padre. Me gustan los videos tuyos. Hace tiempo me he convertido, hace más o menos 4 años, Padre. Entonces, de recién convertido, pues, tengo familias adventistas. Siempre me atacaba con eso. Ellos me expulsaron a leer la Biblia. Cuando me desperté una mañana, entonces prendí la tele. Yo vi tus videos. Eso después me gustó. Eso estoy empezando a practicar. Estoy analizando lo que enseñan nuestros hermanos separados. Entonces, tengo 3 preguntas para ti, Padre. Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. Apocalipsis 20 del 1 en adelante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el final? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Venga, acérquese para acá. A ver, hágame la pregunta. La pregunta es, no tuve un diálogo con uno, pues solo hablamos un poquito así nomás, somos hermanos, pues. Entonces dice que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra, dice. Yo sé que no es esto. Esa es mi pregunta. El 1000 significa cantidad. Aquí está mostrando que hay una época donde el diablo va a hacer mucho desastre, pero otra época donde el diablo va a ser encerrado, ¿verdad? Entonces está mostrando lo que ha sucedido en la iglesia. ¿Usted no se da cuenta que ahorita el diablo está más desatado que antes? Eso es lo que está diciendo la Biblia, que hay una época donde va a reinar el cristianismo. 1000 años significa muchos años. El 1000 significa gran cantidad. Entonces, una época donde el cristianismo va a estar tranquilo, y hemos vivido esa época, un cristianismo bonito. Ahorita las cosas se están poniendo difíciles, y ahora el que es cristiano, las leyes están atacando a los que son cristianos. Podríamos decir que el diablo se desató. Eso es lo que está mostrando las Sagradas Escrituras. Épocas donde el cristianismo florece, donde la fe es bien recibida, pero otra época donde el mal florece y pareciera que el bien se está acabando. Y eso es lo que estamos viendo, más nada. Pero eso no quiere decir que entonces Cristo va a venir, va a hacer 3 venidas. La que ya vino, otra que va a venir por 1000 años y se vuelve a ir, y después viene la última venida. No. Dice que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero ya vendrá en su gloria. Pero que Él reinará en la tierra por 1000 años, por mucho tiempo. Los cristianos van a estar muy tranquilos, y hemos vivido ya esa etapa. Y luego, por otra época, el diablo que estaba atado, ahora es suelto, y ya estamos en esa época. Bueno. Otro en Daniel 7:25, dice que está hablando del anticristo, es lo que veo. El 7:25 dice, sí, tratará de cambiar las leyes y las fiestas, dice. Y ya hemos visto cómo están cambiando las leyes y las fiestas. A ver, ¿no han visto que están cambiando las leyes y que ahora en Estados Unidos ya hay lugares donde los niños no se les puede poner si es niña o niño, y cambiaron las leyes? ¿No han visto que ahora se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, y cambiaron las leyes? Eso es verdad. Y las fiestas, ¿ustedes no se dan cuenta que ahora ya no celebran la Navidad? Sino antes celebraban el día del nacimiento del Señor, ahora celebran el espíritu de la Navidad. Ahí van cambiando todas las fiestas. Eso es verdad, eso está sucediendo. Ha sucedido, está escrito y tiene que suceder. Pero el afán de los protestantes es decir que el Papa es la bestia y que el Papa viene a cambiar todo, es el anticristo. Que lo compruebe con la Biblia. La Biblia lo que dice se cumple, y aquí está diciendo que cambiarán las leyes, y las leyes están cambiando. Y dice que cambiarán las fiestas, y las fiestas se están cambiando. Eso sí es verdad. ¿Y que vienen los anticristos? Claro que sí. Juan dice quiénes son los anticristos: los que pertenecían a la iglesia y se salieron. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Ahí dice quiénes son los anticristos. Pero ella dice el anticristo es el Papa. No, no hay una cita. No hay un lugar donde diga que el Papa va a ser el anticristo o la bestia. Si hay una cita,
Yo he retado a los protestantes y los reto una vez más. Y que me están escuchando. Y que pongan la cita donde diga el Papa es la bestia, el anticristo, el vicario de Cristo es la bestia. Que pongan la cita. Mentirosos. Tápenme la boca. Pura mentira para engañar a los tontos. Pero la Biblia dice ciertamente que sí, vendrá todo eso y ustedes y yo lo estamos viendo. Y cada día las leyes van cambiando. Sí al aborto, sí a la eutanasia, cambiando las leyes. Se está cumpliendo, Daniel. Es todo, Padre. Muchas gracias. Padre, buenas noches. ¿Cómo está? Mi pregunta es de que, bueno, he tenido debates con los evangélicos y pentecostés y mormón, pero la verdad es de que ellos no creen que el Papa es Papa. Ellos lo que crean es que es anticristo. Es anticristo. Bueno, me están viendo los que he platicado con ellos, me estarán viendo por medio de esto. Y dicen que allá en el Vaticano o en Roma, pues, en el Vaticano, dice que han ido allá y tienen otro nivel del estado abajo, y que ellos han entrado en ese basílico y han visto dibujados los diablos allá abajo en el otro nivel, y que ahora que cuando hablan del Papa, el Papa es el anticristo, y que el Papa que ellos no creen que Pedro fue Papa, y que después de Pedro dejó pues sucesores más hasta aquí donde está el Papa Francisco. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Papa es millonario. Todo el dinero que va en todas las naciones llega en Roma. Y hasta es posible que el Papa puede comprar la mitad del mundo de la tierra, dicen ellos. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta, pues he tenido debates con ellos y aquí tengo mi lista de textos así. Lo mismo que les decía hace rato, los católicos tenemos que ser más listos. Muéstreme donde dice que el Papa es el anticristo. Tenemos que ser listos, o sea, ya basta. Yo entiendo lo que nos pasó. A nosotros nos dijeron que los protestantes sabían muchísimo, que eso conocían la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabe qué me pasó a mí? Que yo nunca creí eso. Y por eso yo me les río en la cara. Por eso yo le digo, muéstreme con la Biblia. Yo a los protestantes no le creo, pero nada. Aunque me lo juren por su madre, no les creo. Porque yo he comprobado que los protestantes son los seres más mentirosos que existen. Tan mentirosos que cambian la doctrina de Cristo. Es una mentira más grande. Así de sencillo. Si ellos me comprobaran a mí donde diga el Papa es el anticristo, yo les puedo mostrar que los anticristos son los protestantes. Primera de Juan, capítulo 2, de la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Los protestantes, los que protestan, los que se salen de la iglesia, son los anticristos. No es uno, son muchos. Ellos dicen, el Papa es el anticristo. Muéstreme una cita. Los reto de nuevo. ¿Por qué dicen que el Papa es el anticristo? Para que el mundo no se dé cuenta que ellos son los anticristos. Eso se llama en Venezuela cortinas de humo, para entretener a la gente mientras ellos hacen sus sinvergüenzuras, para que no se den cuenta que son ellos. Pero hoy, si quieren, escuchen lo de la Reina Valera. ¿Quiénes son los anticristos? Dale. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Lo escucharon de los protestantes. El anticristo, uno, y es el Papa. Vamos a ver qué dice Juan. Así,
ahora han surgido muchos anticristos. Primera mentira, el anticristo es uno y es el Papa. Ya le tumbé la primera. Dicen que es uno y aquí dice que son muchos. Dicen que es el Papa. Vamos a ver qué dice San Juan. Otra vez. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ajá, siga. Por esto conocemos que es el último tiempo. A ver, San Juan, ¿quiénes son los anticristos? Siga. Salieron de nosotros. ¿Qué? Salieron de nosotros. Adivinen quiénes son, ¿otra vez? Salieron de nosotros. El Papa es el anticristo, para que ustedes miren al Papa y le quiten los ojos a ellos. Es para distraer a la gente. Mire, nunca le ha pasado a usted. Mire, mientras lo están robando, lo ponen a mirar para otro lado. Sí. Esa es la estrategia. Muchos anticristos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, evangélicos, muchos anticristos. Otra vez repítalo, ¿salieron? Salieron de nosotros. Ahora pregunto, ¿el Papa salió de los protestantes? ¿O los protestantes salieron de la Iglesia Católica? Aquí está la clave. El Papa no era protestante y se metió católico. El Papa era católico. Los protestantes eran católicos y se salieron de entre nosotros. Siga. Pero no eran de nosotros. Pero no eran verdaderos católicos. Siga. Porque si hubiesen sido de nosotros, Si hubiesen sido verdaderos católicos convencidos, habrían permanecido con nosotros. hubiesen permanecido con nosotros, no hubiese salido de la iglesia. Siga. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para que se manifestase el anticristo, que no todos son de nosotros. Entonces, tápenme la boca a mí, como yo se la tapo a ustedes. Ve como ustedes son mentirosos. Y le digo mentirosos y con pruebas en la mano. Tengo los pelos del gato en la mano. Protestante que me escucha, tápeme la boca. Tápeme. Dame una sola cita donde diga que Papa o Pedro es el anticristo. Dame una sola cita, tápeme la boca, pues. Póngala ahí en el comentario. Ya sé que me está diciendo cura maldito, cura de no sé qué. Usted es el diablo, ya lo sé. Pero no me tape la boca así. Tápeme la boca con citas bíblicas, como yo lo estoy haciendo con ustedes, que le tapo la boca, mentirosos. Así de sencillo. Se le tumban las mentiras que por 500 años han venido diciendo, pero no ha existido nadie que le diga la verdad en la cara. Tenemos la Biblia y la Biblia nos muestra con claridad. Es que allá abajo yo también fui. Es más, celebré la misa allá en la tumba de San Pedro, yo la celebré. Y déjeme decirle que para celebrar la misa ya es difícil. 2 años de anterioridad tiene que irme a pedir. Y yo logré celebrarla por cosas de Dios, me dieron permiso para celebrarla allí, la misa. Y yo fui, y esos demonios, ¿sabe que los protestantes ven demonios en todos lados? Sí, y sacan demonios de todos lados, menos donde hay. Y yo fui, y yo no vi ningún demonio allá. Solamente, como ellos saben que ustedes no van a ir a Roma, les caen a mentira. Pero si algún día van a Roma, vayan. Solamente para que ustedes vean los descarados, mentiras frescas de los protestantes. Son mentiras frescas. Mienten con facilidad. Pura mentira. Y el Papa, que el Papa es muy rico porque está en el Vaticano. El Vaticano, déjeme decirle, que tiene las riquezas más grandes del mundo. Pero no material. Espiritualmente. La riqueza más grande del mundo, pero no material. En pruebas de que la iglesia única que fundó Cristo es la iglesia católica. Ahí están las pruebas. Esa es la riqueza más grande. ¿Saben por qué los protestantes quieren
que el Papa venda el Vaticano? Porque el día en que se quiten las pruebas de que la Iglesia Católica es la de Cristo, pruebas contundentes, entonces ellos pueden decir, nosotros somos la Iglesia de Cristo. Si ellos van a Roma, van al Vaticano, todas las reliquias que tiene el Vaticano, que son patrimonio universal. Pero no solamente patrimonio universal, se llama patrimonio histórico universal. Porque del patrimonio de la historia del universo está en Roma y el Vaticano tiene eso. Eso es una riqueza, la riqueza más grande del mundo. Pero no en dinero. La tenemos en cosas que a ellos les duele porque ellos no tienen. Y tienen razón. Y quieren que el Papa venda el Vaticano para decir, nosotros somos la Iglesia de Cristo. Porque mientras que exista el Vaticano y hayan pruebas claras de que la Iglesia Católica es la de Cristo, ellos podrán decir misa cuando haya algún tonto que lo escuche. Pero no son sacerdotes. Ellos podrán decir somos la Iglesia de Cristo cuando hay algún tonto que lo escuche, pero no tienen pruebas. Que me muestren una capilla, una iglesia que tenga más de 500 años y que sea de ellos. No existe en ninguna parte del mundo. Vaya a Roma, iglesias que tienen 1000 años, iglesias que tienen 1000 y tantos años. Yo fui a la primera iglesia en el año 327, la primera iglesia de los cristianos, Iglesia Católica. Y la tenemos los católicos. Fui a la tumba de San Marcos, la tenemos los católicos. Fui a la tumba de San Mateo, la tumba de San Juan, la tumba de San Pedro. Celebré la misa allá. ¿Por qué no la tienen ellos? Son riquezas que tenemos. Pero ellos no la tienen. Y por eso les duele. Si a ellos les preocupara los pobres, y que sepan los protestantes que no hay ninguna iglesia protestante que ayude más a los pobres que la Iglesia Católica, y que no hay una organización en el mundo entero que haga más bienes a los pobres que la Iglesia Católica. Solamente que la Iglesia Católica cumple lo que dice el Señor, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. No lo anda pregonando como hacen los protestantes. ¿Y saben qué? Si realmente le preocupara por los pobres, haría lo que hace la Iglesia Católica. Desprenderse. ¿Cómo? ¿No han visto ustedes un San Francisco de Asís dentro de la Iglesia Católica? ¿No conocen a una Madre Teresa de Calcuta dentro de la Iglesia Católica? ¿Y cuántos como ellos que lo han hecho y que muestren los protestantes a ver qué están haciendo? No vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos. Venezuela ahorita está pasando por momentos difíciles. Yo quisiera ver a los pastores evangélicos, a ver si ellos están haciendo algo por los venezolanos. Y mire lo que está haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está luchando por los pobres, tratando de darle comer, darle medicina a los pobres. ¿Y dónde están los protestantes? Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Uno que otro por ahí, que por intereses políticos o por otros intereses, hacen ruido y ponen cámaras para hacer lo que hacen. Pero ¿dónde están? A ver si no es la Iglesia Católica la que está ayudando. Entonces es ver de que ciertamente ellos dicen que se preocupa por los pobres, pero no es que se preocupe por los pobres. San Juan capítulo 12, versículo 4, dice, ¿por qué ellos hablan de que eso se debería vender y dárselo a los pobres? La Biblia es clara y presenta el retrato de los protestantes aquí. No es porque les preocupe los pobres. ¿Y quién fue el primero que dijo eso? Y ellos repiten lo que dijo ese señor. Vamos a ver. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. El célebre Judas Iscariote, el traidor. ¿Qué dijo? Hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido? ¿Por qué no se vende el Vaticano? Por 300 denarios. Por tanto dinero. Y dado a los pobres. ¿Y se le da a los pobres?
Ahora mire lo que dice la Biblia. Pero dijo esto, Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, no porque le preocupara a los pobres, no porque cuidara de los pobres, no porque le importaran los pobres, como los protestantes, no le importan los pobres. Si le importaran los pobres, no le darían el diezmo al pastor, al ladrón, le darían el diezmo a los pobres. Si le preocupan los pobres, deje de darle el diezmo. Protestante que me escucha, ¿le preocupa mucho los pobres? No le dé el diezmo a ese ladrón, déselo a los pobres. ¿Usted le preocupa a los pobres? Compruébeme que se preocupa por los pobres, compruébemelo. Y usted, señor pastor, se preocupa por los pobres, vende su casa, vende su carro y dáselo a los pobres, pues. Muéstrelo, deje de hablar tonterías. Dale, siga. sino porque era un ladrón. ¿Por qué le preocupan los pobres? No, no es que le preocupen los pobres. ¿Por qué habla de los pobres? Porque dice que el Vaticano tiene... Sí, la primera, voy a tocar el tema que dijo el hermano la primera vez, sobre la iglesia ortodoxa. Yo sé que yo de mi parte, porque yo nací y crecí en un grupo de ortodoxa, entonces me vine a los Estados Unidos y como no hay aquí, entonces me vine en la iglesia católica de Roma. Entonces, ya en estos tiempos, unos hermanos se hicieron ortodoxos. Entonces, la fundamental de ellos viene desde Antioquía. O sea, quiero saber cómo es la relación de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica de Roma. Porque yo sé que tienen una comunión el Papa Francisco con el patriarca Kikilik Frem. Entonces, yo hablé con el sacerdote también una vez, del ortodoxa, y él dijo que si no hay católicas romanas, podemos comulgar con ellos. Y si no hay ortodoxas, podemos comulgar en la de Roma. Entonces, quiero saber, o sea, también porque muchos dicen que son protestantes, que son sectas, que, o sea, la Eucaristía que dan ellos son falsos. Yo quiero saber, o sea, si son falsos o no son falsos. No son falsos. Trae la asociación apostólica y ya le dije hace rato, si usted no hay una iglesia católica y ahí está el sacerdote, puede ir a la misa y puede comulgar, puede confesarse con uno de ellos. Si hay la iglesia católica, pues tiene que estar en la iglesia católica como tal. Pero no son falsos la iglesia ortodoxa. No hablo de sectas. Ellos no son sectas, son una iglesia, pero hay sectas que están poniéndose el nombre de católicas o de ortodoxa para engañar a la gente. Pero esos no son falsos. Y la segunda pregunta es la señal de la cruz, porque hay muchos, he visto, o sea, la señal de la cruz, o sea, ¿cuál es la más correcta? Si es la señal de la cruz desde aquí abajo, así, o es el de aquí, así nomás. Porque según dicen que el señal de la cruz así es una satánica. No, la cruz es como nos enseñaron cuando estábamos pequeños. De la frente al ombligo, del lado izquierdo al lado derecho. Esa es la cruz. Porque algunos hacen muy corto, entonces dicen que son satánicas. Eso es pereza. Pero no es satánica. El diablo no tiene cruz, el diablo le tiene miedo a la cruz. No es satánica, eso es mentira. El diablo no tiene cruz. La cruz es la de Cristo y nosotros hacemos la señal de la cruz como debe ser. Pero la pereza nos lleva a eso. Pero sí es bueno corregir eso. Por eso la iglesia nos lo enseña en la catequesis que debe ser como correctamente. Y la tercera pregunta es, o sea, como yo en esta parroquia soy un miembro de un coro, entonces no sé si nos puedes decir sobre las alabanzas de protestante y las alabanzas católicas. Las alabanzas protestantes, hay alabanzas cristocéntricas muy buenas, pero que son para que la gente se vuelva adictos a sus canciones.
Y después que se vuelvan adictos, no pueden dejar la droga, ahí están esclavizados y se comen todos los que les den. Entonces ya ahí le meten canciones que cambian la doctrina, que cambian la fe. Ese es el problema. Si fuera que el católico supiese cuál es su doctrina y cuál es la doctrina de los protestantes, no habría mayor problema. El problema no es que sea mala esa canción. El problema es que esa es la carnada por medio de la cual lo van a pescar a usted. Ese es el problema. Te puede decir, pues yo conozco una canción que es muy bella y es cristocéntrica, no tiene nada de doctrina que esté en contra de la doctrina. Eso es verdad, yo conozco una, dos y tres y conozco más. Eso es verdad. Y esa la cantan ellos para darle sal en la mano, como hace el ganadero, le da sal en la mano a la vaca para amansarla. Y después que ya está mansita, pues no hay ningún problema. Así amansan a los católicos, le van dando sal en la mano. Uy, es canción, y son canciones pegajosas, canciones, ¿ves? Y la gente dice, pues lo canto. Pero debe saber que usted debe tener como distintivo qué es usted, católico o protestante. Si usted es católico, usted tiene su distintivo. Católico, ¿cómo lo sé? ¿Qué canciones debo cantar? ¿A quién tengo que apoyar? ¿Por qué tengo que apoyar a los protestantes en su música? No, pero esta canción me gusta, sí le gusta. Pero eso usted se va volviendo adicto y después sale otra canción que tenga doctrina protestante y usted se la va a tragar porque no sabe distinguir entre la doctrina protestante y la doctrina católica. Y ahí está el problema. Por eso la iglesia enseña, el católico debe cantar música católica, no protestante. Porque se va a enamorar de la música protestante y le van a vender toda la doctrina protestante a través de la música. Y ya lo hemos visto. Muchos católicos con doctrina protestante a través de la música. Ese es el problema. Okay. La otra pregunta también es sobre la música. También porque vemos en nuestra iglesia católica, hay muchos tocan músicas mundanos. ¿Y será que es bueno tocar música mundanos y ponerlo, como alabanzas de Dios, nada más la música? Tocarlo, son música mundanas y cambiar las letras. Pues mire, eso es un gran lío. Si usted me pregunta a mí, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque como es una música mundana y usted comienza a cantarla con letra cristiana, en la mente, ¿qué va a estar? La música mundana va a estar ahí. Eso es un gran problema. Y entonces puede simplemente traerse el mundo para acá. Usted puede decir, no, pero es que es muy bonita esa música. Es muy bonita esa música. Pero ¿ayuda? ¿La gente va a estar concentrada? ¿O la gente más bien está distraída? Como el que está con el marido está pensando en el vecino. Ese es el problema que está con esa música. Gracias. De a una. Buenas noches, padres. Una pregunta. ¿Qué pasaría con los católicos que se vuelven evangélicos y se bautizan? Porque yo tuve una experiencia con un ex catequista que se volvió pastor y dice que él valora más su bautismo en la evangélica. Eso está fallando las escrituras que dice Efesios 4:4 que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Señor, uno solo. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está claro. Puede poner 2, 3, 4, es lo que ellos quieran, pero la Biblia dice un bautismo. Y eso sería pecado de apostasía, del que habla 1 Timoteo 4:1 en adelante, que usted lo puede leer en su casa.
Muy bien. Buenas noches a todos, mis queridos hermanos. Buenas noches, es un gusto de conocerlo a usted. No soy de la Iglesia Católica, soy de la Iglesia Adventista. Así es. Solo tengo dos preguntas, porque yo creo que los hermanos ya se cansaron, ya tienen 4 horas acá sentados y me imagino que sí, están muy cansados, ¿ok? La pregunta es, hermano, yo he visto casi, yo creo que yo soy el que veo más el video de ustedes que los hermanos católicos. Me levanto en la mañana, busco Luis Toro, ahí aparece. Salgo del trabajo, también. La pregunta que quería hacer, hermano, siéntate, mijo, es, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, con todo su permiso, mis queridos hermanos, esta pregunta es muy, muy importante para mí. Si usted, hermano, en lo que está consciente en todo lo que usted dice acerca de la palabra de Dios, ¿por qué me preocupa tanto? Porque son hijos de Dios, merecen tener la vida eterna. Todos nosotros, los niños, todo. Si usted, hermano, está consciente de la palabra de Dios, de todo, de cualquier versículo que usted dice, hermano, en lo que está en la Biblia, yo quiero escuchar eso, hermano, porque aquí tenemos personas y tenemos que salvarnos, porque Jesús, usted bien sabe en la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una pregunta muy importante que le quiero hacer, hermano. Entonces, todos miremos la vida eterna. Por eso estudiamos la Biblia, por eso aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces le doy la palabra, hermano. La pregunta es, ¿está consciente de todo lo que dice en la Biblia? No malinterprete la Biblia a su manera. Eso es muy importante. Voy a leer, pueden leer un versículo en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 5. Digo, 3, 9. Que lean. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aquí la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, porque algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, vengo a exponer aquí un poquito, me da unos 5 minutos, aunque sea unos 4, 3, ¿ok? Ok. Tranquilo, solamente que usted no estaba cuando yo pregunté si había un hermano que no fuera de la Iglesia Católica cuando estaba comenzando. Yo quería darle bastante tiempo. A mí me da mucha pena no poder darle mucho tiempo porque usted toma la palabra. Sí le voy a dar un tiempito, pero no se me alargue mucho. Es más, ¿usted no podría ir mañana? Sí. Y entonces comenzamos desde tempranito, porque es que ya es tarde y usted me va a hacer una pregunta
que yo no voy a poder responder y la gente va a quedar mal, y usted también. Pero como mañana tenemos tiempo, por usted sí, y por mí también. Pero ¿usted puede mañana? ¿Qué horas van a estar ahí, hermanos? 6:30. Ok, está bien, voy a estar ahí. Aplauso para el hermano. Mire, sí estoy muy consciente de lo que está escrito en la Biblia, sí estoy muy consciente, y porque estoy muy consciente lo predico y lo predico con convencimiento, pero también estoy muy consciente que si yo estoy en un error y usted no es capaz o no lo hace de demostrar ante el mundo que yo estoy en un error, es culpa suya, porque usted debería gritarle al mundo que yo estoy en un error, pero con pruebas, no porque usted diga, sino con pruebas. Usted tiene que comprobarle al mundo que yo estoy en un error. Y cuando usted me compruebe con la Biblia que yo estoy en un error, entonces yo lo acepto. Pero si usted está en un error, yo tengo la obligación como cristiano de demostrarle que usted está en un error. De modo que mañana nos vemos las caras a ver quién está equivocado, si usted o yo. Es muy cierto lo que dice el hermano. En Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que estudiar nuestras Biblias. No sé si trajeron Biblia hoy o un cuaderno ahí para anotar los versículos. Así soy yo. Yo traigo mi cuaderno ahí, yo lo anoto, yo lo leo, lo estudio, y esos deberían ser todos, hermanos. Gracias. Entonces, por internet, mañana a las 6:30, Dios mediante, tendremos la enseñanza. Pero la misa es a las 6:30. Y después de la misa, cuando termine la misa a las 6:30, cuando termine la misa, más o menos 7:30, 8, estamos comenzando, y ahí sí podemos darle de 8 a 10, el tiempo que usted quiera. Pero ojo, asegúrese de traer citas bíblicas. No me venga a hablar así, sí, y yo lo voy a atender. Usted va a hablar, ¿está? Como usted ya sabe cuáles son usted tiene ventaja porque usted ha visto todos los videos míos. Usted tiene tiempo para que se prepare y diga, mira, esto está así, así, así. Listo, no hay ningún problema. Y yo con todo el gusto le voy a atender y con todo el gusto le voy a responder. Y ustedes no se lo pierdan. Vénganse mañana y tráiganse los familiares y díganle, miren, mañana va a ver quién ha enseñado mentiras, o el sacerdote o los adventistas, porque llegó alguien que conoce y ha visto los videos y viene a sacarme a mí del error. Y eso sería bueno que el mundo entero se dé cuenta, si yo estoy en un error, ¿dónde está? Pero también si los adventistas están en un error, ¿dónde está el error de ellos? Gracias, hermano. Nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana me gustaría hablar del sábado y de la ley de los 10 mandamientos. Yo bailo al ritmo que usted toque. Ándale. Padre, mi cuñada que no pudo venir, que nos está viendo por internet, tiene una pregunta. Las personas que hablan en lenguas dicen los adventistas y algunos católicos también, que para que sea verdad que estén hablando en lenguas, todos los que estén presentes tienen que entenderlas. ¿Es verdad? No. En 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 en adelante, habla del don de lenguas y dice que cuando una persona habla el don de lenguas, la gente no le entiende. Pero también dice que si nadie le entiende, que se debe callar. Y que si hay alguien que entienda lo que está diciendo, entonces que hable 1, 2 o máximo 3, pero en orden. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 4,
Léalo desde el 1 y después pasamos al 8 y al 18 por ahí. Dale a ver. 4. 14:1. 14, perdón. 14. 14:1 en adelante. 14:1 en adelante. Sí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas. Mejor es profetizar, que la gente, usted le predique a la gente y la gente entienda. Porque el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Entonces, ¿para qué va a hablar en lenguas si no le habla a los hombres? Siga. Sino a Dios. Sino a Dios. Pues nadie le entiende. Ahí está. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Siga. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Siga a ver qué dice el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, si no se entiende el don de lengua, si no se entiende lo que está diciendo, ¿cómo nos vamos a preparar? Pase al versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Siga. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En lengua desconocida, dice Pablo. Siga a ver. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Hay versículo 28? ¿Existe el versículo 28? 28. ¿Existe o no existe? Es 20, Y si no hay intérprete. 27. Si habla alguno en lengua extraña. Si habla alguno en lengua extraña. Sea esto por 2. Sea esto por 2. Por 2. O a lo más 3. O a lo máximo 3. Pero pongan cuidado cómo. Y por turno. Y por turno. No como hablan que todo el mundo. No. Y por turno. Siga. Y uno interprete. Y uno que interprete. Siga. Y si no hay intérprete. Y si no hay intérprete. Calle en la iglesia. Que se calle en la iglesia y va a hablar en lenguas en casa. Bueno, lo pueden buscar más en internet, no, que digo, en la Biblia. Puede seguir leyendo y verá que la palabra de Dios es clara sobre eso. Vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad. Padre omnipotente, te damos gracias porque a través de las Sagradas Escrituras hemos comenzado a gustar lo que tú quieres, a conocer cuál es el camino a llegar hasta ti. Te pedimos, Señor, que no seamos sordos a tu voz y que todos los hombres en el mundo, a través de tu palabra, puedan llegar a la verdad. Te pedimos por aquellos que han salido de la iglesia, para que un día vuelvan, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Nos despedimos de los hermanos a través de las redes sociales. Mañana, no se le olvide, por ahí a las 8 de la noche, hora de Alabama, estaremos compartiendo con el hermano adventista. De todas maneras, también a las 6:30, que es la Santa Misa, ahí tendremos la homilía, puede estar también ustedes pendientes. Gracias, nos vemos mañana, Dios mediante. Y ahora ustedes...